Venir para esta charla debate que creemos que es muy interesante por el tema que es muy de actualidad y además por los conferenciantes que vienen. Agradezco enormemente a Jaime, vecino de la calle y amigo, el que se haya ofrecido a organizarnos estas charlas que para Cuando nosotros... dices vecino de la calle, todavía no vivo en la calle, pero bueno, todo llegará. El precio de la vivienda se está haciendo loquísimo. Entonces, él ha encargado de contactar y de traernos a tres grandes expertos en la materia y espero que todos disfrutemos y aprendamos mucho. Por mi parte, nada más a daros la bienvenida a los que no conozcáis este sitio, que es la casa donde yo nací y viví 30 años con toda mi familia, y este era el garaje que tenía mi padre, que estuvo a punto de perderse para construir unas viviendas y tuve la oportunidad de recuperarlo y dedicarlo a hacer este tipo de actividades sociales y recordando siempre pues, a ellos que fueron los que lo construyeron esto hace 70 años en una época muy dura y realmente con mucho esfuerzo y haciéndose cargo de una familia enorme. Ellos hicieron cargo de 21 personas que habían quedado disgregadas por temas de la guerra y que aquí murieron todos al final. Así que doy paso a Jaime y bienvenidos a esta casa. Mañana tenemos una charla sobre el suicidio que también la da un gabinete de psicología del barrio, es muy interesante. Todos los que no quedéis contentos con esta conferencia podéis venir mañana a hacer prácticas a la charla. Y los que sí, pues el viernes hay un concierto de música y teatro musicalizado también de gente del barrio. O sea que los que no os salgáis contentos y no os suicidéis, venís el viernes. Así que dejo a Jaime. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a la gente que viene a hablarnos hoy. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sobre todo también dar las gracias a Javier. Gracias a él tenemos un espacio como este que es alucinante. Me está usted preguntando por qué está sonando la música. Tiene todo el sentido, porque ¿te gusta usted la música clásica? ¿De quién cree que es esta obra? No lo sé, porque yo es que piano lo veo muy monótono, los conciertos de piano. Bueno, si digo que es entre Bach, entre Mozart o Beethoven, ¿qué decidiría? Bueno, pues respuesta mitad bien y mitad mal, porque lo que estamos escuchando ahora mismo es una recreación por inteligencia artificial de cómo habría compuesto una pieza nueva Wolfgang Amadeus Mozart. Después os pasaremos, esto lo ha compuesto, o digamos que lo ha elaborado un músico que se llama David Cope, como la emisora de radio, en la que ha desarrollado un algoritmo por el cual podría desarrollar cómo a día de hoy podrían componer nuevas obras, tanto Mozart, Beethoven. Por eso la introducción de esta cosa musical. Después hablaremos también habrá una parte importante de la creatividad, pero el principal lujo que tenemos son precisamente los ponentes y sobre todo por el debate que hay ahora mismo en la sociedad de saber si la inteligencia artificial estamos ante una aliada o una enemiga. Me encantaría hacer una pregunta a mano alzada. ¿Quién considera que es una aliada? ¿Y enemiga? Bien, vamos a tener polémica esta tarde entonces. Perfecto. Pues para eso, precisamente para saber si es una aliada o una enemiga, creo que tenemos a las mejores personas que pueden hablar de ello. En primer lugar tenemos a Almudena Claudio. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá de Henares. Pero lo más importante es que ella, acostumbrada, Almudena Claudio, como directora de Innovación Tecnológica de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia. O sea que, por favor, Almudena, aplaudamos de manera efusiva y muy orgánica y nada computada a Almudena, nuestra primera ponente. La siguiente, que también es una persona que nos va a dar muchas variables, muchas claves dentro de algo que nos importa a todos, y es tanto la medicina como nuestra salud, como nuestra aplicación para que cómo es nuestra vida física gracias o la inteligencia artificial, cómo va a influir en ella. Ella es María Mellén, ella es doctora en biomedicina de la Universidad Complutense. Por favor, un aplauso enorme.
profesora de genómica de la Universidad Francisco de Vitoria y pues ha impartido clases y ha trabajado en sitios y ha investigado en sitios tan de segunda clase pues como la Rockefeller University en Nueva York y en sitios pues tan... Es ironía, evidentemente. Entonces tenemos una persona que ha estado investigando precisamente sobre genómica, sobre genética, sobre biomedicina en Nueva York y en diferentes países. Y ya el último ponente es Luis Quevedo. Él es licenciado también, evidentemente, porque aquí de licenciatura no baja nadie. Sobre todo es muy conocido por su faceta de divulgador científico. Un sentidísimo aplauso para Luis, por favor. Licenciado en biotecnología por la Universidad Autónoma de Barcelona, divulgador científico, y es muy posible que le hayáis visto tanto en Televisión Española como en La Sexta, en Cuatro, en Telemadrid, en radio, la habéis escuchado en Radio Nacional, y sobre todo es docente de universidades tan de poca monta como las de Harvard, Columbia en Estados Unidos, la de Salamanca en España o la Autónoma de Madrid. Así que, si os parece, ya con nuestros ponentes encima de la mesa, quería hacer una pequeña primera, al menos contexto histórico, que esto es una cosa que tenemos los periodistas, que tenemos una pequeña manía. Si tenemos, ahora mismo hablamos con una ligereza o digamos con una familiaridad del concepto de inteligencia artificial bastante importante. De hecho, la inteligencia artificial, la primera vez que se usó el término fue allá por 1956, concretamente en una conferencia con mentes ilustres de la ciencia. Pero antes de eso hay que reseñar una figura muy importante. Aseguro que aquí os encanta el cine. Sí, ¿no? ¿Habéis visto una película que se llama Descifrando Enigma? Sí, ¿verdad? En inglés, The Imitation Game, y que está basada en la figura de un matemático británico, Alan Turing, que fue el creador de la primera computadora que permitió descifrar los códigos secretos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la famosa encriptadora Enigma. Pero la historia de él, si habéis visto la película, o si no, os invito a leer alguna biografía de él porque es fascinante, es que paradójicamente de haber salvado literalmente al mundo del nazismo gracias a desencriptar los códigos nazis de la máquina Enigma, murió en unas circunstancias patéticas. Y cuando digo patéticas es que él se tuvo que suicidar precisamente por su condición de homosexual, porque en aquella época, al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la homosexualidad seguía siendo un delito. Fue procesado y condenado por ello. Y finalmente, en 1954, se suicidó mordiendo una manzana a la que había inyectado previamente cianuro. Esa manzana mordida se convirtió años más tarde en el logo de Apple. Pero la figura de Alan Turing es esencial porque es el primero que creó una máquina de computación, una computadora real. Entonces, si ya volvemos a 2 años más tarde de su muerte, en 1956, en la conferencia de Dartmouth, con esos científicos que estamos hablando, tanto niños de Harvard, de Yale, la primera persona que formuló el concepto de inteligencia artificial, que atendía al nombre de John McCarthy, allí conceptualizó este concepto que tanto estamos al día. Paradójicamente, o las casualidades de la vida, hicieron que en 1971 recibiera el premio Alan Turing. Es decir, todo ese bucle se cierra. Entonces, dicho esto, lo más importante es saber qué es la inteligencia artificial. Por eso tenemos a nuestros ponentes. Pero antes de empezar a darles paso, y yo quiero compartir con ellos, sobre todo la definición. Porque si hablamos de inteligencia artificial, a lo mejor la primera imagen que nos vemos es lo que hemos visto en nuestro cartel de CIGIA, un robot con ojos amenazadores, un Terminator que va a acabar sistemáticamente con todos y cada uno de los humanos en virtud de una inteligencia elevada. Pero antes de pasar a eso, seamos honestos. Hablemos qué es lo que entienden los gobiernos, al menos el gobierno español, a través de la Comisión Europea, que es donde estamos integrados, que es la inteligencia artificial. Y os voy a leer textualmente. Y aquí es donde quiero que a partir de aquí ya empiecen a hablar nuestros queridos ponentes. La Comisión Europea la define como el sistema de software, también de hardware, diseñados por humanos que ante un objetivo complejo actúan en la dimensión física o digital, de tal manera que perciben su entorno a través de la adquisición o interpretación de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento, procesando la información derivada de estos datos y decidiendo las mejores acciones para lograr un objetivo definido. Los sistemas de inteligencia artificial pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico. También pueden adaptar su comportamiento al analizar cómo el medio ambiente se ve afectado por sus acciones previas. Esto, que es infumable, que es las definiciones que utiliza la Comisión Europea, podemos decirlo que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas
que normalmente requieren la inteligencia humana, como el aprendizaje, razonamiento y percepción, pero estos sistemas pueden percibir ese entorno y crear soluciones nuevas y que sustituyen nuestra inteligencia humana. Aquí es donde quiero preguntar. La primera pregunta que quiero hacer a Almudena Claudio, si nosotros, por ejemplo, hacemos una búsqueda en Google de inteligencia artificial y nos vamos a la sección de noticias, de verdad da la sensación de que va a llegar el apocalipsis, si es que no ha comenzado ya. Que si nos va a quitar los trabajos, que si las terribles noticias que hemos visto de Almendralejo, de programas de inteligencia artificial que pueden poner desnudas a personas que están vestidas, y en el caso que ha habido menores. Es decir, el miedo existe. Por eso el nombre o el título de esta ponencia, aliada o enemiga. Mi pregunta primera, y teniendo en cuenta que el gran conocimiento de Almudena está dedicado en el mundo de la industria y enmarcada en una fundación de ciencia y tecnología, sería lo que sería nuestro primer bloque de la ponencia. ¿Nos va a quitar la inteligencia artificial nuestros trabajos? O sea, ¿tenemos miedos los trabajadores humanos de que venga una aplicación de inteligencia artificial y ya no tengamos ese puesto de trabajo porque lo ha ocupado, si sucedió en el siglo XIX con una máquina o segadoras automáticas allá en el siglo XIX, la primera revolución industrial? ¿Hay miedo real de que nos puedan quitar el trabajo? Sí, evidentemente ese miedo existe, esa inquietud, porque la inteligencia artificial, una de sus virtudes es que facilita la realización de tareas repetitivas. Entonces, lo que va a hacer es que tareas que son monótonas, repetitivas y sencillas van a ser realizadas por máquinas, para que los humanos nos dediquemos a realizar labores más complejas. Pero entonces no va a desaparecer trabajos, pero sí va a haber un desplazamiento de trabajos, es decir, se van a generar nuevos trabajos y van a desaparecer otros, pero eso también ha ocurrido en otras épocas de la historia, por ejemplo, con la aparición de Internet o revolución industrial, etc. Entonces, es verdad que la gente tiene que formarse y adaptarse a las nuevas tecnologías y se tiene que adaptar y formarse para poder utilizar la inteligencia artificial. Pero sí, es verdad que ciertos empleos van a desaparecer, pero van a aparecer otros, entonces nos tenemos que adaptar. Y bueno, la inteligencia artificial realmente trae muchas ventajas, no es enemiga. Aparte de realizar tareas repetitivas, sirve para, por ejemplo, por su capacidad de procesar muchísima información de forma rápida, ayuda a tomar decisiones con más facilidad, porque ahora mismo se genera una cantidad enorme de datos y no tenemos capacidad humana de procesarlos. Entonces, la tecnología nos ayuda a procesarlos y así tomar mejores decisiones. Entonces, ante lo que dices, quien no se adapte a estas nuevas circunstancias de inteligencia artificial está llamado a la extinción, o al menos esos puestos de trabajo están en la extinción. Es un símil muy similar a lo que ha sucedido con el sector del taxi y las plataformas online como Cabify o Uber, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es verdad que existe esa preocupación, y es verdad que si todo el mundo no puede acceder a esa formación, pues esa formación tiene que ser accesible a todo el mundo. Por eso es un problema ético, precisamente por eso, porque si no todo el mundo tiene acceso a esa formación y a esa capacitación, pues se va a generar un sesgo. Y entonces por eso las administraciones públicas tienen que actuar para que sea accesible a todo el mundo. Llegados a este punto, precisamente porque se están abierto, y perdonad lo coloquial de la expresión, se ha abierto un melón que a todos nos afecta, que es el del trabajo. Ahora quiero preguntarle a Luis Quevedo, precisamente como su faceta de divulgador científico y además en grandes cadenas de televisión, en medios de comunicación, y que estarás acostumbrado al seguimiento de toda la información de serie de datos. ¿A día de hoy conocemos datos concretos o informaciones concretas que hagan pensar a aquellos que piensan o que consideran que la inteligencia artificial se puede convertir en una amenaza para sus puestos de trabajo? ¿Hay datos reales, hay informaciones que digan ya se han visto reducidas plantillas, se han visto reducidas puestos de trabajo, se han reducido ese número de trabajadores en una empresa porque se ha aplicado la inteligencia artificial?
Gracias. El primer problema que tendríamos es que, además de la definición del ministerio de turno o el del país de al lado, etcétera, es un follón cuando usamos un término como inteligencia artificial que se usa para hablar de cosas muy diversas, ¿no? Yo creo, y en este caso la especialista es Almudena, pero hay muchas tecnologías detrás que son más bien aprendizaje automático, hay muchas cosas que sí tienen que ver con la automatización, pero muchas cosas todavía no hace hoy la inteligencia artificial. Tenemos casos anecdóticos, por ejemplo, creo que hace 2 o 3 semanas fue muy sonado en Estados Unidos porque nos afecta, porque era una de estas publicaciones. Gizmodo, ¿les suena a ustedes? Es una publicación tecnológica, de tecnología, ciencia. Bueno, pues ellos tienen una de estas aventuras en las que traducen a otros idiomas y entonces tienen una plantilla pequeña que en parte supervisa esas traducciones, que son automatizadas generalmente, es un Google Translate que alguien edita, porque su lengua es el castellano o el español, y además produce contenidos originales, ¿no? En esa lengua para ese tipo de audiencias, lo que se llama culturalmente relevante. Bueno, pues esto a final de agosto lo cerraron y de una manera muy inteligente, yo creo, subiéndose en esa oleada de publicidad, lo cerraron con un carpetazo diciendo: es que hemos comprado un sistema de inteligencia artificial que me lo hace mucho mejor. Echaron a todo el mundo a la calle porque es Estados Unidos, es despido libre. Y entonces, a partir de ahora, si ustedes ven Gizmodo en español, que sepan que es una máquina solamente, no hay editor nativo que hable la lengua. Han tardado, creo, 2 semanas en tener que pedir disculpas ya, porque está lleno de errores factuales las traducciones. Porque como son traducciones que son muy sofisticadas, no son, digamos, no es palabra por palabra, es una cosa un poquito mejor que Google Translate, está generando errores. Es decir, los artículos que hace en español no equivalen a los de inglés. No solo por una mala traducción, sino que coloca cifras donde no es, coloca preposiciones al revés, etc. Es decir, como publicidad funciona, pero parece que es un desastre por ahora. Igual puede mejorar, ya veremos qué sucede. Eso es un caso puntual. Lo que sí sabemos es que se da una situación de contraste muy interesante. Y es que la gente que tiene dinero que ganar publicitando en los avances de la inteligencia artificial dice que o se acaba el mundo o nos vamos a sustituir por los robots, etcétera, etcétera. Pero la gente que maneja la pasta, en general, no. Entonces, si vamos a ver los informes de Goldman Sachs y otros bancos de inversión, en general son muy tímidos. Hablan de un 7%, un 10%, o sea, crecimientos muy pequeños gracias a inteligencia artificial. Por tanto, por lo que podemos ver ahora con la bola de cristal, que ya vemos que estas cosas tardan tiempo, es que no parece que vaya a sustituir apenas trabajos. Y si lo hace, conviene recordar casos como, ya que estamos en un edificio histórico, seguro que no muy lejos de aquí había una centralita de teléfonos. ¿Recuerdan estas de los cables? Conectar. Esto se inventa a final del siglo XIX. No se implementa hasta el primer cuarto del siglo XX. Y hay centralitas hasta los años 80. Seguro que hoy en día las cosas pasan más rápido, pero pasan con tiempo. Y seguramente, y lo decía Almudena, con pasarelas de formación razonables, creo que el impacto no va a ser tan radical como pintan algunas y algunos. Por tanto, podemos tener esperanza. Ahora. Podemos tener esperanza para muchos que al menos la primera respuesta es que sí podría ser una aliada. Es decir, al menos no es una enemiga la inteligencia artificial como es enemiga esa bestia negra que se está considerando desde muchos entornos. Es que va a pasar, sé que es una comparación burda porque es como aquello de las armas, ¿no? Las armas no matan personas, las personas matan personas. En este caso la inteligencia artificial no va a hacer nada. Depende de qué regulación haya en su lugar. Ustedes lo saben, en Estados Unidos se pueden hacer cosas que en Europa no se pueden hacer. Ahora, hace poco, Instagram, bueno, la gente de Meta, lanzó su copia de Twitter, ¿no? Y aquí no funciona en Europa, porque tenemos leyes más restrictivas que protegen más nuestra información personal. Pues en Estados Unidos puedes usarla, aquí no. Si el mundo sigue haciendo bastante caso, como parece que hace, la regulación europea en términos de privacidad y protección del ciudadano y la ciudadana, yo creo que estaremos bien, al menos en Europa y si las cosas no cambian mucho. Me está pidiendo la palabra Almudena. Sí, no, quería apuntar también que, bueno, la inteligencia artificial todavía está muy lejos de ser capaz de emular la inteligencia humana y hoy en día en los trabajos se pide mucho lo que se llama soft skills, capacidades blandas, que es pensamiento crítico, trabajo en equipo, empatía, sensibilidad, y
todo eso todavía la inteligencia artificial está muy lejos de ello. Entonces, si ahora es importante, con la inteligencia artificial será más importante todavía esas capacidades. Si hablamos de estas capacidades y esa parte humana que es tan necesaria, es aquí ahora donde te quiero preguntar, Marian. Si hay algo que nos preocupa a todos es nuestra salud. Saber cómo vamos a vivir, con qué calidad vamos a vivir y, evidentemente, dentro de tu campo, que es el de la genómica, la biomedicina, el estudio de nuestro ser, es donde te quiero preguntar. Y además teniendo en cuenta un factor que quiero poner un poco de contexto. En las pasadas elecciones autonómicas hubo un debate muy encendido, además entre Isabel Díaz Ayuso, por un lado, actual presidente de la Comunidad de Madrid, y Mónica García, líder y portavoz de Más Madrid dentro de la Asamblea de Madrid, era su contrincante, también es médico, y hubo un encendido debate sobre la aplicación de la inteligencia artificial y de la telemedicina. Por un lado, desde la oposición a Isabel Díaz Ayuso se consideraba que eso era una amenaza, porque estaba haciendo un desguace de la sanidad pública porque quería quitar médicos para implantar una serie de programas para ahorrarse precisamente personal sanitario. Esto ya ha pasado en la política, ya ha habido ese encendido debate. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder en el corto plazo, hablemos 2 años, en el campo de la medicina para que podamos estar o esperanzados gracias a la inteligencia artificial y su aplicación en la medicina, o esas preocupaciones que decían desde otros ámbitos consideren que esa mano humana de un médico, de alguien que nos vea en un consultorio, en una consulta médica, pueda ser sustituido por un programa de inteligencia artificial? Bueno, lo primero, gracias por asistir a todos y gracias, Jaime, por invitarnos. Mira, pues la pregunta es bastante pertinente en cuestión de la relación entre lo que entendemos y tenemos hoy en día como herramientas de inteligencia artificial y lo que supone tanto en investigación biomédica como en biomedicina. Prácticamente desde las primeras herramientas de inteligencia artificial se han relacionado directamente con intentar avanzar en el bienestar humano y, por supuesto, en muchísimos asuntos médicos, tanto tratados por un médico como intentar avanzar en investigación para poder mejorar la sanidad. Claro, ahí viene el tema de la famosa telemedicina. Las herramientas que hoy en día utilizamos de inteligencia artificial están no para mejorar nuestra salud. El objetivo no es que nosotros estemos más sanos. El objetivo, como también han mencionado mis compañeros, es facilitar el trabajo de un médico que está absolutamente desbordado y que tiene que dar un resultado o un diagnóstico, una prevención lo más pronta posible para poder avanzar rápido en la cura de una enfermedad a una persona. Por eso mismo quiero hacer este detalle, o sea, esta mención, porque no se considera todavía factible que un diagnóstico lo pueda dar una máquina, ¿okay?, sin la supervisión de alguien que conoce cómo funciona la máquina, conoce qué datos ha dado y sabe interpretar los resultados de esa máquina, al menos en medicina y investigación. Es decir, a día de hoy todavía tiene que haber una persona humana detrás de esa inteligencia artificial. Siempre tiene que haber una persona humana en casi todos los ámbitos detrás de una inteligencia artificial. Entonces, en el caso de medicina, además, jugando con vidas de personas es bastante más drástico. No podemos tener en cuenta, no sé si os ha pasado a alguien estos anuncios de suba usted sus datos médicos, sanitarios y una aplicación te dice la probabilidad que tienes de tener una anemia en tanto tiempo. No es un diagnóstico, es una probabilidad de que algo ocurra, dados unos datos, pero tienen que ser siempre evaluados por aquella persona o esas personas que saben entender esos datos. Y en medicina pasa bastante, bueno, pasa siempre en ese sentido, ¿vale? Hoy en día ya está bastante instaurada la inteligencia artificial a diferentes niveles en sobre todo 3 tipos de trabajo médico, digamos, que permiten acelerar mucho diferentes necesidades que tenemos de esos sanitarios, tanto doctores como enfermeros. La primera, evidentemente, es el diagnóstico. Cada vez contamos con mejores herramientas de diagnóstico, como son de imagen, diferentes tipos de análisis. En el campo que luego os hablaré un poquito más de la genómica, hablamos además de datos de Big Data. ¿vale? Quería hacer una pequeña... Quería preguntaros precisamente, porque el diagnóstico por imagen, que es lo que has mencionado tú, que es algo que es muy común para nosotros, hacerse una radiografía, una resonancia magnética, ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial? Y os pregunto a los 3, ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial a la hora de hacernos una radiografía o un diagnóstico por imagen para saber nuestro estado de salud?
No sé si exactamente todos los médicos del planeta utilizan herramientas de inteligencia artificial, pero está bastante instaurado en diferentes países, por lo menos en Estados Unidos, que es lo que más conozco. ¿Y en España ahora mismo se está aplicando ya todas estas programas de inteligencia artificial? Aunque a diferentes velocidades de implementación, a ver si aquí no acopla. La gracia, no sé si saben un poco, la idea de que aplicar inteligencia artificial a diagnóstico por imagen, te quedas tú con el que suena, al diagnóstico por imagen, el concepto detrás es cuando uno va a hacerse una radiografía o una resonancia y lo atiende un sanitario o un equipo de médicos, tienen el expertise de esa persona o esas personas. La gracia de pasarlo por el filtro con ese apoyo, y como decía Marian, ese apoyo. O sea, en realidad no es que haya una persona detrás de la inteligencia artificial, es que detrás de la persona puede haber un apoyo de inteligencia artificial, que es distinto. Entonces, lo que sucede es que tienen esa persona interpretando el conocimiento agregado de miles de sanitarios y miles de historiales médicos. Y eso es la potencia real. La potencia real es que no es una lotería, como no sé si les pasa a ustedes, yo me rompí este dedo en junio. Me han tratado 4 traumatólogos con 4 ideas completamente distintas de cómo recuperar mi falange. Que está muy bien, al final funciona otra vez. Pero cuando uno utiliza este tipo de herramientas y están en diagnósticos con un riesgo más elevado, estamos hablando, por ejemplo, de cáncer, cuando hablamos de por ejemplo, placas o biopsias, el hecho de que en todos los trabajos de investigación relevantes que se han publicado en los últimos años, siempre el algoritmo sale igual o mejor que los médicos, es maravilloso para los médicos, porque hacen un mejor diagnóstico. De nuevo, no sustituyen a nadie, les refuerzan, ¿no? Esto creo que es para lo que sirve. Y otra pregunta que quería hacer. Evidentemente, siempre hemos utilizado dispositivos que pueden integrarse en nuestro cuerpo, véase un marcapasos, o incluso yo también me rompí el peroné, tengo tornillería aquí fina para hacer una ferretería directamente en el barrio, en mi peroné. Pero, y esta pregunta te la quiero hacer a ti, Almudena, como directora de Innovación Tecnológica de la CECIT. ¿Habrá momentos o ya se podrá implantar? ¿Puede haber implantes ya en el que tenga inteligencia artificial dentro de nuestro cuerpo para tratar diferentes o patologías o para algo? ¿Ya puede haber implantes con inteligencia artificial para integrar en nuestro cuerpo? Sí, sí, de hecho, bueno, el alcance es tremendo porque se van a poder monitorizar marcapasos y etcétera, pero esto va mucho más allá. Podemos tener dispositivos que mejoren nuestra capacidad cognitiva, nuestra memoria, nuestra capacidad para aprender, para procesar información, nuestra capacidad también sensorial, es decir, para mejorar nuestra vista, nuestro oído, etcétera. E incluso todavía más allá, se especula que podremos incluso conectarnos de cerebro a cerebro o incluso descargar información en el cerebro o conectarnos a dispositivos como un teclado o a internet incluso. A ver, como una persona que tiene unas gafas de culo de botella como yo y con una dioptría que es como preguntar la edad en su momento a Sara Montiel, ¿me quieres decir que se puede haber dispositivos que se integren dentro de nuestro cerebro? Sí, o bueno, en las hoy en día todavía, bueno, creo que Elon Musk está trabajando en ello, pero de momento todavía no está implementado, pero hay un camino en ese sentido. Por supuesto, plantea temas éticos porque, claro, nos podrían hackear o habría que, por eso hay que trabajar en la parte de la ética. Claro que precisamente el bloque final vamos a hablar precisamente de cómo vamos a regular y qué normas nos vamos a dar en la sociedad para utilizar esta inteligencia artificial, que es muy importante. Luis. Sí, yo quería llevarle la contraria aquí a mi compañera. Atención, polémica. Atención, esto es muy importante. Seguramente tienen ustedes un cacharro de estos, ¿no? Esto les conecta a los cerebros de otras personas, les amplía su memoria, les amplía sus sentidos, les permite hablar con el otro, con el pasado, con el futuro, hablar con personas que estén en otro punto del universo. Es importante, yo creo, no caer rehenes cuando mezclamos en el cóctel de las noticias y de la actualidad. Estas cosas que hace Elon Musk son fantásticas para levantar capital riesgo e invertir y avanzar
en ciencia y tecnología, está muy bien. Pero no olviden que ya somos esos cyborgs desde hace bastante tiempo. De hecho, nos quejamos porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos para que no sean cyborgs antes de tiempo. Que les pongan a ustedes un chip en la cabeza o no, pues probablemente tenga más riesgos de infección innecesarios que llevar un teléfono más chulo, con un auricular que luego se lo pueden quitar y oigan, se desconectan y dejan de ser cyborgs cuando ustedes quieran. A veces lo analógico tiene un atractivo muy, muy interesante y no nos damos cuenta, pero ya casi tenemos todo eso mismo, ¿no? Ya casi tenemos todo eso mismo. Pero, por ejemplo, hay otras tecnologías donde sí se puede aplicar este tipo de conocimiento que pasa por edición genética o por cosas donde Marian sabe mucho más, que ahí sí que de repente tenemos un riesgo de que por renta haya personas que tengan acceso a estas tecnologías y otras no. Pero lo que viene a ser un cyborg, yo creo que es todo, vamos sacando nota. Y precisamente aquí yo pregunto, ya que has mencionado a Marian, en tu labor como de investigadora genética y además conociendo estudios que ya llevas a cabo, que son temas para otros debates o para otros temas, pero un día hablaremos de lo que hace Marian precisamente con diferentes tejidos para incluso regenerar en situaciones de degeneración cognitiva, ya sea el Alzheimer y demás. En tu labor como investigadora científica, a día de hoy, ¿cuán importante es la inteligencia artificial? No hubiera hecho nada en mi vida, si os lo digo directamente. No, como os decía antes, están de la mano la investigación biomédica con las herramientas distintas que se van desarrollando poco a poco de la inteligencia artificial. Es más, muchas de ellas se desarrollan por una necesidad biomédica de resolver un problema. A lo que se refiere Jaime, sobre todo de la investigación que más quizá ha impactado, todos conocen que hace unos 20 años se dijo que se había publicado el genoma humano. Ese genoma humano, que desde entonces todos queremos el nuestro y queremos avanzar en ese ámbito, supone una cantidad de datos, como os decía antes, inmensa. Por simplificar, un genoma bien secuenciado de una sola persona igual es 1 terabyte de información en un archivo de texto, sin una imagen, todo junto. Un montón de letras, un montón de letras, un montón de letras, que es indescifrable por una persona. Si además queremos utilizar esa información de todos y cada uno de los habitantes de este planeta, a poder ser globalizando cuanto más mejor, como decían por aquí antes, y además hacerlo de una manera rápida y eficiente en diferentes situaciones de enfermedad, no lo podemos hacer. Directamente necesitamos recurrir a este tipo de herramientas. En el caso que decía Jaime, en mi investigación, estudiando diferentes calidades o capacidades que tiene el genoma, lo mismo, yo utilizo herramientas de este estilo, herramientas de diferentes tipos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, que seguramente Almudena conoce mucho más que yo soy una simple usuaria, ¿vale? En las que yo quizá puedo pedir una serie de actividades que haga un algoritmo y que me devuelva un resultado. Un poco volviendo también a lo que hablábamos antes de los médicos, no tienen ni idea de lo que está haciendo y soy yo o cualquier investigador el que luego con su criterio dice, vamos bien, o esto quizá me sirve o esto no. Pero esa decisión final no se puede tomar si alguien no hace el trabajo por nosotros. Lo que decíamos antes, si además de esto, además de dejarlo en un laboratorio encerradito y que se quede para los investigadores, queremos que todo el mundo lo utilice para tener un beneficio sanitario, necesitamos implantar y además hacer que los médicos sanitarios conozcan cómo funcionan estas herramientas y que puedan ser capaces de utilizarlas para nuestro bien. Llegados a este punto, porque es importante también vuestra participación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sobre todo porque estamos hablando de una cosa que nos interesa a todos, que es nuestra salud, nuestra medicina. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún matiz? ¿Quiere alguien pedir alguna explicación sobre lo que hemos hablado hasta el momento? No, pues de momento están todos sanísimos. Vamos a pasar en este tema. En el momento que tengáis alguna pregunta, de verdad, queremos que esto sea, que también podáis transmitir vuestras inquietudes, también que podáis plantear vuestras ideas. Si consideráis que hay un momento, pedid la palabra. Queremos que esto sea también un debate abierto. Jaime, una cosa, perdón, ya que quizás saltemos del campo de la medicina a otra cosa, quería hacer también hincapié en el impacto económico, es decir, no solamente cuando hablamos de medicina hablamos de nuestro médico al que asistimos y este señor al final nos va a tener que recetar un fármaco. A la hora de escoger nuevos fármacos y sobre todo en un mundo que necesitamos ahora mismo, sobre todo antibióticos, diferentes tipos de herramientas, terapias nuevas,
tenemos una colección de posibilidades de moléculas que pueden llegar a curarnos o no, infinita. A la hora de hacer un screening rápido para que ese fármaco que nosotros pensamos llegue cuanto antes a un ensayo clínico y, por supuesto, a un paciente, la inteligencia artificial lo acelera de tal manera que incluso, no solamente es que llegue antes, es que abarata costes muchísimo. Entonces creo que también es una de las ventajas que nunca nos olvidamos muchas veces en medicina, que es las herramientas que nos aportan para poder, pues eso, tener más terapias a nuestro alrededor. Digamos. ¿Cómo de importante ha sido la inteligencia artificial para desarrollar las vacunas del COVID? Yo se lo pongo por vía de ejemplo. En los años 90, principio de los 2000, secuenciar el genoma de una bacteria, no digo un hongo porque ya son más complicados, una bacteria era habitualmente la tesis doctoral de una persona. Es decir, 4 o 5 años currando de sol a sombra y más allá, con unos salarios de risa, venga, ¿no? Muestra a muestra, colonia de bacteria, colonia de bacteria. 4 años para tener una secuencia razonable de aquella bacteria. Y luego esto lo subías a una base de datos y con unos ordenadores muy lentos ibas comparando letrita a letrita para encontrar cosas interesantes. Ahora, ¿qué tardas en tener una secuencia? ¿De una bacteria? De una bacteria. ¿Media hora? 30 minutos. No una secuencia, el genoma entero. O menos. O sea, lo que tardes en hacer así, básicamente. Media hora. Un ejemplo similar. El genoma humano, en 2003 terminó el proyecto Genoma. Tardaron 15 años, esperaban tardar más incluso, pero tardaron 15 años, no sé qué, costaba, eran como 150.000 millones de dólares. ¿Vale? Sí, 1.500, sí. O algo así. Sí. Bueno, el caso es que hoy en día, pues igual en menos de 12 horas tienes un genoma y nos puede costar a un investigador pues unos 500 euros. Si lo quieres hacer tú mismo, yendo a una clínica y que te lo hagan, quizá te cuesta un poco más caro, 700 euros. O sea, va así de rápido. Se estima que quizá mucho antes de que acabe la próxima década cuesten 100 euros, más o menos, y eso ya empieza a ser factible para una sanidad pública, más o menos. Entonces, realmente necesitamos ya que la medicina esté preparada para analizar esos datos, porque si no, va a pasar como nos pasa en investigación. Acumulamos tantos datos que el cuello de botella en realidad es el almacenarlos y el entenderlos, el procesarlos. Así que espero que, bueno, que vaya, pues como os decía antes, a la par y que consigamos poner a la altura la investigación, o sea, el desarrollo de inteligencia artificial con ese tema. Y para responder a la pregunta de Jaime, no sé si recuerdan que cuando empiezan las noticias sobre esta neumonía extraña que viene en China, que empieza a entrar en Europa, etcétera, desde el punto de vista de los investigadores, en apenas 2 semanas había una secuenciación de ese virus entera, o sea, el genoma del virus se conocía, se compartió. Y a partir de entonces, si se acuerdan ustedes con esta retahíla, eventualmente fueron las letras griegas, ¿no? Y empezábamos con las alfas, las betas, las tal. Todo eso salía de miles y eventualmente millones de lecturas de genomas de pacientes concretos que se cogían, se comparaban entre ellas y se subían a la nube. Todo eso, repito, lo que hace un tiempo hubiera sido 4 o 5 años de curro de alguien, ahora se hacía con total normalidad para mantenerle el pulso a la enfermedad. O sea que sin este tipo de herramientas no habría habido vacunas. Habría habido vacunas tradicionales, es decir, vacunas de cojo a alguien que está infectado, saco de esa persona. ¿Qué pasa con ello? No sé si queda clara la pregunta. Sí. Concha, ha sido una pregunta, la verdad que muy sencilla. Muchas gracias. No, perdón, al contrario, que es que da gusto tener una audiencia así. Muchas gracias, Concha. Ante una pregunta tan compleja como la que nos plantea Concha, ¿quién quiere ser el primero en responder? Yo tengo una opinión de cuñado, seguramente, pero voy a compartirla con Concha. ¿Se puede secuenciar el genoma de un cuñado? Se puede, a un alto coste. Vale. Nadie lo ha conseguido todavía. Y curar. Es muy interesante porque en realidad eso lo que hace es darle la vuelta a la tortilla. Por eso tenemos al médico con el ordenador detrás y no el ordenador con el médico detrás, porque es un tema de agencia. Tiene que haber una persona agente en todo momento. Eso se entiende mucho mejor con los coches. Tecnología para hacer coches, automóviles autónomos, en general hay. No está implementada y solo se implementa en pequeñas zonas muy reguladas, en fin, y hay una bronca muy grande porque ¿quién es responsable? Pues el fabricante del coche no quiere ser responsable de un accidente y sabe que lo va a haber. Entonces siempre tiene que haber una persona ahí, con las manos puestas. Si tal vez nos vamos acostumbrando poco a poco, y es un tema social, nos vamos acostumbrando a que se puede convivir con eso y no nos llevamos las manos a la cabeza en el primer atropello que haya, porque existirá,
De la misma manera que hay trasplantes de corazón y hay gente a quien no le funciona. Si esto lo normalizamos, eventualmente estoy seguro que empezará a haber ese problema, porque la responsabilidad será, usted denunciará al creador del algoritmo y el creador del algoritmo dirá, no, yo es que he hecho un sistema que aprende automáticamente. Por tanto, fueron los datos que pusimos aquí. Vamos a ver qué datos pusimos aquí, esa es la gente responsable. Y bueno, esto hace ganar a los abogados. Hay que estudiar Derecho. Marian, Almudena, ¿queréis hacer alguna Yo sí que quería hacer precisión? un comentario porque además es muy importante en una cosa que venía pensando antes. No sé si luego sacaremos el tema, pero además de investigadora soy profesora también en la universidad y cuando el año pasado, en noviembre, ChatGPT salió boom y de repente todo el mundo podía hacer trabajos sin haber salido tema, ¿vale? Nos planteábamos eso. ¿Quién es el autor de este trabajo? Es decir, ¿este resultado de quién es? ¿Vale? Hago un pequeño comentario y luego ya hablaremos de docencia. Pero, claro, no es un plagio. Ese texto no existía previamente. ¿Es el autor el alumno o no lo es? Vale, ha pasado más de un año, bueno, va a hacer un año, no tenemos la respuesta, ¿vale? Sobre todo porque es intrazable, no podemos averiguar realmente, no tenemos la certeza, cualquier persona que se lo lea, si efectivamente lo ha hecho mi alumno o no. Lo que sí que tenemos son pequeños trucos, como por ejemplo, lo haces aquí en clase, y yo te miro cómo lo haces, ¿vale? O razóname por qué lo has hecho de esta manera y razónamelo con algo que yo haya comentado en clase. Es decir, hay como... Pero es un gran problemazo en la universidad y en muchos ámbitos. ¿De quién es esto? ¿Sabes? Porque lo que tenéis que hacer es cambiar los test. Sí, por supuesto. Luego hablamos de eso, bueno, porque habrá un debate sobre esto. Almudena, ¿quieres hacer alguna precisión más? No, es cierto que hay que regularlo. De todas formas, a la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es una herramienta que utilizan los humanos. Entonces, al final, la responsabilidad yo creo que debe ser de las personas. Concha, muchísimas gracias por hacer esta pregunta. ¿Sí quiere hacer alguna última precisión? No. ¿Se considera satisfecha con las Sí, respuestas de sí, ellos? sí, por supuesto. Del 1 al 10, ¿qué nota le El damos a los 10, expertos? el 11. El 11, sí. En el Concha Advisor, ¿qué nota le damos? Ahí ya me has perdido. Sí. Bueno, pues, por favor, un aplauso a Concha, por favor, por esta gran pregunta. Bueno, llegados a este punto, ya estamos empezando a hablar de una cosa que nos importa grandemente, que es hasta qué punto nos está a nosotros afectando como miembros de una sociedad la inteligencia artificial. Voy a hacer alguna pregunta aquí, ya que estamos aquí en público. ¿Quién utiliza alguna aplicación de inteligencia artificial en su día a día? ¿Nadie? Sí, tú. A ver, vosotros, por favor. ¿Quién? ChatGPT. Sí. Un aplauso para este primero. Bravo, bravo. ChatGPT. Un inciso. Yo preparo algunas clases con ChatGPT. Un abucheo para esta profesora que hace trampas. De verdad. Yo trabajo en un departamento de informática en temas de Big Data e inteligencia artificial. Pues un aplauso, por favor, porque esta persona utiliza en tiempo y forma la inteligencia artificial. Dicho esto, claro, todos creemos que utilizamos, aquí vemos los tópicos de la inteligencia artificial, es decir, una persona que profesionalmente trabaja en Big Data, que trabaja como informático, si no me equivoco, otra persona que ahora mismo... ¿En qué estudias tú, perdona? Ingeniería industrial, que evidentemente ChatGPT, pues sí, una herramienta a sus estudios académicos, etcétera. Pero claro, aquí quiero abrir un pequeño melón, después del que ha abierto Concha, que es interesantísimo. ¿Quién utiliza aquí, o ha utilizado alguna vez, alguna aplicación para ligar? Sí, para ligar. Sí, esa cosa que dicen que existe por ahí, el Tinder y esas cosas. Tinder y derivados. ¿Alguien ha utilizado alguna aplicación para ligar? Bueno, ante el silencio, el que calla otorga. Todos habéis usado alguna aplicación para ligar alguna vez. Entonces, la siguiente pregunta que yo quiero haceros, y vamos a hablar sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la sociedad, en nosotros como individuos que formamos parte de esa sociedad, y al fin y al cabo, si algo caracteriza el hecho de ser seres racionales o ser seres humanos, es el amor. Mi pregunta es, Almudena, tú te dedicas de manera concienzuda a la innovación tecnológica. O sea, ¿cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial, de verdad, a encontrar algo que es tan inherente a la condición humana como es el amor?
Bueno, yo no sé si puedo ayudar realmente, pero existen desde luego muchas aplicaciones y herramientas para esto, herramientas que te dan recomendaciones, te dicen supuestamente qué compatibilidad tienes con otra persona. Perdón por interrupción, es decir, las aplicaciones que utilizamos se utilizan habitualmente para encontrar pareja o encontrar amigos, ¿utilizan herramientas propias de la inteligencia artificial para encontrar esos perfiles que sean más afines a ti? Podría ser, sí, se puede utilizar. No sé si las aplicaciones que has mencionado las utilizan, pero se podría hacer. Y de hecho, pues también se podrían incluso hacer asistentes que te ayudaran en la pareja, que te dé recomendaciones, que te ayude a comunicarte con tu pareja, incluso citas virtuales con otra pareja en un entorno de realidad virtual que sea un entorno que sea afina a lo que te gusta, etcétera. Aunque sea un campo propio de la ciencia ficción, es decir, si recordamos una película como Blade Runner, vamos a hablar varias veces de esa película y sobre todo de la obra que dio origen, que es este libro que recomiendo fervientemente a todos y cada uno, que es la novela de Philip K. Dick, un visionario que ya trató y novelizó muchas cosas sobre la inteligencia artificial, sobre todo en esta obra maestra, que se les sueñan los androides con ovejas eléctricas. Con lo que acabas de contar, ¿cabe la posibilidad de que lo que se veía en Blade Runner, que nosotros podamos sentir algo hacia unas máquinas y que incluso esa máquina inteligente, esa inteligencia artificial pueda sentir? Es decir, ¿puede la inteligencia artificial aprender a sentir? Podría, esto ya es mi apreciación, podría parecer que siente, pero de ahí a sentir. Como mi suegra, entonces. Yo creo que no. Vale, gracias. Bueno, dicho esto, y hablando del impacto en la sociedad, yo también te quiero preguntar a ti, Luis, evidentemente, dentro de tu faceta como divulgador científico. Bueno, evidentemente todos estamos al tanto de lo que ha sucedido últimamente en Almendralejo. Como todas estas personas menores de edad, gracias a una herramienta de inteligencia artificial y a través de fotos que habían conseguido en grupos de WhatsApp o en redes sociales de compañeras suyas de clase, hicieron desnudos de ellas utilizando herramientas de inteligencia artificial. Una cosa que va a tener relevancia penal porque muchos de ellos tenían más de 14 años. Es decir, muchos de ellos van a acabar condenados y con antecedentes penales sin haber cumplido los 18. Dicho esto, aquí es donde se hace cierto los temores de que la inteligencia artificial sea un peligro para la sociedad, o al menos es la percepción que tienen muchos ciudadanos ante eso. Dicho esto, ¿cómo ves tú, Luis, el impacto que puede tener estas herramientas y sobre todo este tipo de sucesos o de información respecto a la implantación de la inteligencia artificial en nuestra sociedad? Yo creo que simplemente es la primera vez que pasa algo notable. Alterar imágenes es una cosa muy antigua, tan antigua como la fotografía. Sabemos que se hace y tenemos una sana desconfianza de imágenes que nos llaman mucho la atención, ¿no? Que nos parecen imposibles. Hemos normalizado que, hombre, no te fías 100%, quieres ver 2, 3 fuentes, quieres que te lo diga alguien que te fías, etc. Creo que simplemente somos neófitos. Es la primera vez que encontramos esto, nos sorprende, nos escandaliza y encima lo tiene todo, ¿no? Es una cosa sexista, con menores, claramente de mal gusto, etcétera, etcétera. Lo que muy probablemente pase es que se deriven por lo menos 3 escenarios. Uno, sí va a tener efecto, y de hecho ya se usa para sembrar un poquito de caos informativo y político. Funciona muy bien todo lo que son fakes, deepfakes, etcétera, ¿no? O sea, tanto imágenes como sobre todo vídeos, que son un poquito más difíciles todavía, o son más persuasivos, aunque peores técnicamente, para sembrar duda. Esta es una parte. Otra es que luego, como ciudadanas y ciudadanos, no vamos a tardar mucho en decir, pues no me lo creo. Pues no me lo creo. O me lo pruebas o no me lo creo. Y entonces simplemente incrementemos nuestros anticuerpos, ¿no? Nuestras defensas contra los vídeos que nos lleguen. Pues eventualmente no nos tragaremos todo lo que entre por WhatsApp o una mayoría de gente no lo hará. Y tercero, que sería maravilloso, ustedes saben que existen publicaciones electrónicas todas que son verificadores, ¿no? Que son publicaciones dedicadas exclusivamente a verificar noticias. Tienen un cierto perfil de usuario o usuaria, eso está claro, no todo el mundo las consume. Pues lo mismo para imágenes. Las imágenes
Tú las puedes, a través de un rollo, que es un hash, tú puedes identificar unitariamente o casi una imagen o un vídeo. Te puedes sacar una huella dactilar. Entonces es relativamente fácil trazarlas si tú vas a buscar esa información, como pasa ahora con los verificadores. Entonces, depende de tu inclinación. Si tú quieres asegurarte mucho, irás a los verificadores que también harán esto con los fakes. Si tú vas de ciudadano medio, yo creo que vas a ser sanamente mucho más escéptico conforme estas cosas se normalicen, porque el tercer almedralejo ya no tendrá tantas horas en televisión y el cuarto probablemente ni aparezca. Y una parte muy reducida de la población pues se verá afectada por ello, es decir, se lo tragará, pero creo que va a ser muy pequeña, no tardaremos mucho en escarmentar. En nuestra actual sociedad, entonces, debemos asumir que la inteligencia artificial va a ser una protagonista más. Una herramienta más, como decía Almudena, es una herramienta más, que está para esto y también para hacer unas... Ayer estaba paseando en el Solo, el museo este que está allí al lado de la Gran Vía, donde tienen arte que no entiendo, es arte súper moderno, pop y muy digital, y hacen cosas con inteligencia artificial que son maravillosas, artísticas, que soy incapaz de valorar, pero que son maravillosas y las venden muy caras. También sirve para eso. Hablando del tema del almendralejo, quería preguntar, ¿cuántas personas aquí tienen hijos? Bastantes. Veo que has venido con tu madre, tú que utilizas ChatGPT para hacer los trabajos de la universidad, evidentemente, ¿su nombre es? Diana. Tiene un hijo guapísimo, oye, la verdad tiene que estar sintiéndose orgulloso, pero yo quiero hacer una pregunta, ¿hasta qué punto le preocupa a usted que su hijo, dado que pertenecemos a una generación que hincábamos codos como los... No es mi hijo. Es mi yerno. ¡Ah, yerno! Ah, pues una familia muy curiosa la suya. Bueno, dicho esto, el hecho de que las nuevas generaciones, y ya pregunto también a todos los padres, a todas las madres, ¿les preocupa el acceso que tienen a herramientas de inteligencia artificial, ya sea para hacer los deberes, ya sea hacer trabajos, ya sea para cosas que rozan el delito, como lo que ha sucedido, o incurren en un delito como lo que hemos visto en el almendralejo? Hablo de esas generaciones mayores que ven, a lo mejor con inquietud o no, si está usted inquieta por ese acceso tan fácil a herramientas de inteligencia artificial. ¿A usted le preocupa? Me inquieta no saber manejarlo, pero vamos, no... O sea, simplemente me gustaría tener más información, aprender a usarlo y nada más, pero creo que es un deber, una obligación que todos los que podamos ir aprendiendo, pero vamos. Me preocupa un poco también el mal uso, ¿no? El mal uso y también, bueno, que al principio vamos a ser todos un poco ingenuos, ¿no? Y vamos a caer en muchas cosas, pero bueno, yo creo que es muy interesante. Pero vamos, a mí ahora mismo me veo un poco torpe todavía para saber manejarlo, pero sí me interesa mucho. ¿Le preocupa que su yerno sea un asiduo de la inteligencia artificial? Él es el que me informa. Gracias a él. Y gracias a él me he enterado y me ha enseñado y me ha explicado. Este verano, por ejemplo, escribimos una carta, gracias con el chat, que queríamos hacer una carta en inglés con unas determinadas características que fuera muy educada y después le dimos, no, más educado todavía, no más educado todavía, menos educado. O sea, y era impresionante leerlo. Nos encantó, a mí me encantó, pero no sé manejarlo. Bueno, por favor, la familia que utiliza ChatGPT unida permanece unida. Un aplauso a esta familia unida gracias a la inteligencia artificial. Ahora, en serio, ¿hay algún padre o madre, alguna madre, algún padre aquí que esté preocupado precisamente por esta inteligencia artificial y el uso que puede hacer de ellas sus hijos o sus hijas? Aquí tenemos a un voluntario. Véase la grandísima preocupación en su rostro. Estaba a punto de sacarse un ojo de la preocupación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijas? Sí, tengo hijos. ¿Y por qué te preocupa que tus hijos utilicen inteligencia artificial? No, ven aquí, por favor, ya que estás de pie, vamos a saludarle, vamos a aplaudirle. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José. Bueno, principalmente porque se ha perdido la niñez. El mal uso de las tecnologías le das a un niño de 6 años un celular, un móvil, hasta menos de 3, de 4 años, para que se entretenga. Ya cuando los niños hoy en día, de 10 a 15 años, no disfrutan la niñez. No saben qué es jugar, no saben qué, por ejemplo, en mi país. ¿Cuál es tu país, perdón? En Colombia. Vas a las principales ciudades y no ves la alegría que ves en los pueblos. Donde está el biblioburro, por ejemplo, que los niños van a la biblioteca,
tienen que pasar horas en la biblioteca, aprenden más y ahí se van a jugar rueda a rueda, al escondite, se van a jugar los juegos tradicionales. En las ciudades no. En las ciudades un niño pierde una partida jugando Free Fire y se mata. Entonces depende del uso de que le des a la tecnología. A mí, por ejemplo, mi hija tiene 8 años y el celular todavía utiliza muy poco, que estando supervisada por nosotros. Entonces creo que es como un aliado y un perjuicio también para los niños. Pues muchas gracias por contar y compartir esta preocupación que yo creo que hay muchos. Muchas gracias, por favor. Por supuesto, pero por favor, no seas tímida. Ven aquí. Otro aplauso para... ¿Tu nombre es? Ana. Cuéntanos tu testimonio. Con esto, ¿no? Ah, vale. No. ¿Aquí? Vale, no. Yo lo que quiero decir es que, bueno, aparte de todas las cosas que doy de clases y tal, hago campamentos en verano. Campamentos urbanos. Niños de 4 a 10 años. 3, 4 a 10 años. Llevo 3 años haciéndolo en la misma urbanización, en una comunidad, porque los padres, así de claro me lo han dicho, mientras ellos trabajan, no saben qué hacer con los niños y están todo el rato con la pantalla y con los móviles y con tal. Y yo hago un tipo de campamento que es fundamentalmente creativo, o sea, de cuerpo, de mucho ejercicio y de mucho trabajo de expresión corporal y de teatro y de danza y tal, y después creativo a nivel plástico, siempre creativo. Es alucinante, o sea, los niños están fascinados. Y yo digo, bueno, pensé que iban aunque llevo ya 3 años, pero siempre digo, ¿será verdad que hoy les va a gustar otra vez lo otro que voy a traer? Fascinados para hacer cosas creativas, por trabajar en grupo, les enseño todos los juegos de toda la vida. O sea, sí que creo que es un problema. Yo no sé por qué vosotros estáis en otro mundo, y los padres nos lo dicen. Dicen, joder, llega el fin de semana y es que de verdad estamos deseando que vuelva el lunes, porque no, están enganchados. Pues muchas gracias, Ana. Aprenderemos expresión corporal contigo, Muchas gracias. Precisamente Ana ha hablado de un tema muy importante, que es el tema de la educación y la formación. Aquí es donde te quiero yo preguntar, Marian. Dado que encima eres docente, como eres profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, con todos estos temas, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial ya es algo que no va a poder salir de las aulas como herramienta de formación para los docentes y a su vez como el caso de él, que va a ser una herramienta ya casi imprescindible para su vida de estudiante? Bueno, está implantado en muchísimos ámbitos en docencia, la inteligencia artificial, en prácticamente todos, excepto la excepción que comentábamos antes con Concha, ¿verdad? Casi todos los ámbitos es muy positiva, es decir, es aliada en este caso. El más claro, además, recuerdo que el impulso, la necesidad que vimos de seguir aprovechando este caso fue a partir de la pandemia. Podemos utilizar la inteligencia artificial para generar entornos virtuales y no estar presentes en un aprendizaje práctico. Por ejemplo, en nuestro caso, en el laboratorio, o un médico en una operación quirúrgica, o un abogado en un juzgado, o ya no hablo de las, no sé, supongo, estrategias militares, o hay diferentes ámbitos donde la práctica que obtienen los alumnos no tiene por qué necesariamente ser física. Por eso os decía lo de la pandemia. Si no queríamos cortar radicalmente el aprendizaje de esos alumnos que no podían asistir a la universidad, existían en aquel momento entornos donde podíamos mimetizar qué ocurre en esas circunstancias. Desde entonces hasta ahora ha mejorado un montón, tal es así que incluso pueden interactuar con ese entorno. Es decir, esto me lo estoy inventando porque nunca lo he hecho, pero imagino que sería algo así. Si un médico, un cirujano está aprendiendo a hacer cierta operación, en el momento en que haga tal incisión, la respuesta del entorno virtual, ¿vale?, va a responder a esa incisión. Por lo tanto, va a cambiar todo el paradigma que tiene que seguir resolviendo. O sea, es decir, de alguna manera es una situación lo más realista posible. Ventaja, no solamente el poder estar donde queramos, sino, otra vez más, abaratamos los costes y aquellos lugares donde por circunstancias, sobre todo socioeconómicas, no puedan llegar a esos entornos, les puedes facilitar una educación bastante realista y estar más preparados para el futuro. Esa es una de ellas.
Más, bueno, pues otras cosas que nos planteamos, por ejemplo, es lo que decíamos antes, el tema de las autorías de los trabajos. ¿Cómo más o menos lo estamos resolviendo? Es decir, vale, vamos a establecer claramente cuál es el objetivo de ese trabajo. Es decir, qué capacidades quiero que aprenda, qué competencias tiene que tener el alumno después de haberlo hecho. No le mando un trabajo y ya con eso algo se le queda. Es decir, ¿por qué se lo estoy mandando y qué es lo que quiero de resultado? Si en ese momento veo que ChatGPT o otras herramientas de inteligencia artificial pueden llegar a ser un problema, tenemos que buscar la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque no queremos. Yo creo que eso es lo único que nos queda a todos claros como docentes, no queremos huir de eso. En todas las profesiones va a haber un cierto uso de esas inteligencias artificiales que necesitan los alumnos tener por la mano, ya sea en ChatGPT o cualquier otra cosa. Dicho esto, tú como profesora universitaria, ¿eres capaz de descubrir un trabajo que te hayan hecho por ChatGPT? No. Hasta la hora tenemos, y cada vez mejores herramientas para descubrir plagios. Es decir, imaginaos, hace 20 años estaríamos hablando, o 30 años estaríamos hablando de, no, hace 10 años, estaríamos hablando de qué mal Wikipedia, que todos los alumnos nos hacen los trabajos copiando. 10 años antes estaríamos hablando, joder, es que Internet ahora tiene acceso a todo, el rincón del vago, no sé qué. Nosotros los docentes vamos un poco como si el cazador y la presa, ¿no? Intentando, según herramienta sale nueva, intentando averiguar hasta qué punto está haciendo o no trampas, como quien copia en un examen, ¿vale? No tenemos herramientas hoy en día de detección de esas, así como las tenemos de plagio de cualquier tipo, incluso de traducciones. O sea, si hay un texto en ruso y el chico o la chica lo ha traducido al castellano, podemos trazar eso, ¿vale? Podemos averiguar en qué porcentaje hay de... No descarto que exista dentro de un tiempo, pero dentro de un tiempo, cuando ya exista, no descarto que haya otro mecanismo por la que nos la cuelen. Y así siempre. Entonces, digamos que la responsabilidad recae... ¿Animas a nuestra persona que ha dado un paso adelante en su confesión a que siga utilizando ChatGPT? Y a mis alumnos también, de verdad, ¿eh? Porque a fin de cuentas, si realmente, y ahí voy con lo que te iba a decir justo, si realmente mi labor como profesora es enseñar, y lo siento, pero también evaluar, somos nosotros los que tenemos que reaccionar ante qué estamos haciendo. Entonces, necesitamos una innovación docente para asumir y abrazar lo que nos viene. Entonces, por supuesto, úsala y de hecho aprenderemos de ellos. Eso también es otra. ¿Y la autoría de ese trabajo que él ha hecho con ChatGPT? Ya estoy señalándote, perdón, como dedo acusador, pero bueno, ya que has salido del armario, pues hijo, te voy a utilizar de cabeza de turco. ¿De quién es? ¿Es suya o de la empresa que ha desarrollado ChatGPT? Buena pregunta. No sabría responderlo a niveles legales. Yo no soy abogada, pero... ¿Pero a efectos académicos? Pero para mí es suyo. No puedo demostrar lo contrario. Igual que un examen cuando está copiado. Por alusiones. ¿Qué pasa? Normalmente los trabajos universitarios, sobre todo, no sé, temas secundaria, son trabajos que suelen ser de múltiples páginas, de 400 no, pero ahora mismo 80. La inteligencia artificial actualmente no puede hacer un trabajo de 80 páginas y que sea coherente con lo que te está pidiendo completamente. Tienes que ir poco a poco viendo lo que haces, diciendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Sobre todo se utiliza ahora mismo para una herramienta de redactar un texto con un estilo que sea completamente claro para incluso facilitar la labor de los profesores de entenderlo y que refleje también que yo entiendo el tema y también aprender más rápido. Porque si hay un texto en inglés, o bueno, en alemán, en mi caso, traducirlo por Google Translate normalmente no lo hace tan bien como lo puede hacer una inteligencia artificial. Y eso agiliza un montón todo el proceso. Esa era mi puntualización, lo siento. No, efectivamente. Y ese es el buen resultado. Es decir, el chico ha tardado menos, ha aprendido lo mismo y ha tenido que revisar si efectivamente aquello era correcto. Hay ciertas matizaciones. Hay gente muy buena utilizando estas herramientas que no las hacen precisamente quizá para hacer un texto, sino para resolver un problema físico. Yo no soy física, no tengo ni mucha idea de todo esto. Pero sí que oigo a compañeros que dicen, el resultado no es correcto a la primera. Pero ChatGPT o otros tipos de herramientas, a la cuarta o a la quinta, haciendo matizaciones del alumno, sí que te da el resultado. Lo que sí quiero hacer una pequeña inciso es que, al menos, lo que sí, a ojos de un profano, como puedo ser yo o como podemos ser muchos de los que estamos aquí, nos podemos sentir un poco aliviados, o al menos lo que yo siento, y corregidme que sois los listos de la materia, es que si al final, como bien decíais, la mano humana y el cerebro humano siempre va a tener que estar detrás de esa herramienta de inteligencia artificial, incluso para interpretar y darle ese inevitable toque humano. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Quién empieza? Yo me formé como ingeniero originalmente
Y doy gracias de haberlo hecho en una época en la que podía usar calculadoras de mano para muchas de mis asignaturas de ingeniería. Imagino la tortura que debió ser hacerlo antes, cuando tenías que hacer todos los cálculos a mano y todo lo mucho menos que podías aprender y muchas otras cosas para que no tenías tiempo porque tenías que hacer cálculos a mano. Me imagino un poco lo mismo con esto. El problema es la base, es decir, tienes la base numérica para aprovechar esa calculadora bien, tienes la base lingüística y de redacción como para analizar ese texto bien. O sea, si creamos tontos inútiles, entonces tenemos un problema. Eso los profes ya veréis lo que hacéis o lo que no. Que siempre tenga que haber una persona ahí detrás, no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo pues claro. No me estás tranquilizando, ¿eh? No, pero es que ¿por qué hace falta? No hace falta. Quiero decir, eso es un criterio nuestro que somos analógicos, pero seguramente si ahora tienes... Mi hija no tiene 9 años, no creo que vaya a tener un problema con ello. O sea, le parece completamente normal. El ChatGPT 10 o lo que sea en su momento le parecerá una herramienta digna, igual que las calculadoras que redondean. Pero un segundo. Efectivamente, ese es otro de los debates que os iba a decir que ocurre mucho en la universidad. No quizá a nuestro nivel universitario, pero sí en educación secundaria, bachillerato, incluso previo, los más, perdón, no quiero decir esto, pero tremendistas, es decir, los que se ponen en una peor situación, dirán, ¿por qué un niño va a tener que aprender a multiplicar si no necesita en ningún momento de su vida saber ni una tabla de, ni siquiera el concepto de lo que es multiplicar? No tiene por qué saber qué significa multiplicar. O porque necesita saber, pues eso, analizar un texto, si es que realmente nunca lo va a escribir. Yo tengo mis matices y os lanzo a ver qué opináis vosotros primero sobre el tema. Para mí, yo creo que es necesaria la intervención humana. O sea, el pensamiento crítico es humano. La inteligencia artificial no llega a tener pensamiento crítico ni tampoco relacionar diferentes ámbitos, por lo menos hoy en día. Entonces, para mí es importante que haya intervención humana siempre. Para mí es una herramienta. Es verdad que para ciertas tareas que son muy sencillas, pues a lo mejor no es necesario. Pero vamos, pensamiento genuino y crítico no vamos a conseguirlo. Ya que hemos hablado de enseñanza y educación, también quiero hacer... Concha, estás que te sales, ¿eh? Por favor. Es un día. No, No me pasa. Ahora que habléis de pensamiento crítico y el pensamiento o la actitud ética, ¿qué pasa con ella? Si no hubiera una persona detrás, ¿qué pasa con la parte ética o moral o como la queráis llamar? Te voy a pedir una cosa. Vamos a dejar hacer el cebo de esta pregunta, porque precisamente el bloque final va a hablar de la ética y de la regulación. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Alguien quiere hacer sobre este tema, sobre la educación, sobre...? Pero... Vale. En estos temas siempre se omite una cosa que es la base de cualquier técnica / tecnología, que es el vector energético. Es decir, nunca se habla del consumo de materiales energéticos que se requiere para el procesamiento de todos estos datos. Para la gente que no tiene ni idea de estos temas es magia, para los que trabajamos con algo relacionado con la informática y hemos estado en un CPD, sabemos lo que conlleva. Y la analogía con la calculadora me parece terrorífica, porque una calculadora del 74 es igual que una calculadora de 2010. Un CPD de 2023 no es lo mismo que un CPD de 1984. Y el salto de escala es brutal a nivel de consumo de materiales y a nivel de consumo energético. Y en un mundo de materiales finitos y crisis ecológica / climática / energética, la viabilidad de todo esto pues está un poco en dudas. Y a lo mejor tiene más que ver con lo que comentabas antes de capital riesgo de Elon Musk seguir forrándose, que yo deseo que le salga bien lo de irse a Marte para que se quede. Y eso como que se omite, porque obviamente en las cuentas no saldrían. Sí. Muchas gracias. Supongo que respondo. ¿Te parece terrible y que se omite? Pero porque en un debate normalmente estructurado se va de tema a tema, como has podido comprobar. No estábamos hablando de consumo energético ni sostenibilidad, que por otro lado es de perogrullo. Por supuesto, consumen mucho más que tu calculadora con la plaquita fotovoltaica si incluso quieres ir a ese nivel. Pero me parece desafortunada la crítica por ese lado, porque de lo que estaba hablando era de la inclusión de una nueva herramienta.
Y no tener versus sí tener una herramienta, ese es un contraste que me parece interesante. Ya, tío, pero no me quieres entender. O sea, es muy sencillo. ¿No? ¿Ya? ¿Ya está? Vale. No, que podemos hablar del coste energético de este tipo de tecnologías sin ningún problema. Cuestan mucho. Si os parece, vamos a cerrar primero este bloque. Si queremos, como vamos a hablar del último bloque en el que vamos a hablar precisamente de lo que estaba comentando Concha. Vamos a hablar de la ética, de la regulación. Y la parte de las regulaciones va a ser muy importante a la hora de analizar cosas, ese coste energético y sobre todo en un planeta, estamos llegando a límites que podría colapsar en muchas zonas precisamente de nuestra Tierra. Pero llegados a este punto, no quiero cerrar este bloque sin preguntarle a una persona que pertenece a la administración pública, que en este caso trabajas en una administración como es la Fundación de Ciencia y Tecnología, que evidentemente pertenece a un ministerio. Si hay un ámbito que puede generar mucha desesperación al ciudadano es precisamente la administración pública. O sea, ¿cuántas veces nos hemos desesperado a ir a cualquier tipo de ventanilla única para pedir algo, un juzgado, o solicitar algo de manera ágil y rápida a cualquier tipo de instancia pública? Tú, como directora tecnológica, además de una fundación pública, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar a que esta burocracia que de cara al ciudadano normal es insoportable de la administración pública, deje de ser insoportable y de verdad se convierta en una herramienta para que se agilice de verdad la administración de todos, la pública? Pues puede ayudar mucho, obviamente. Para el tema de procesos estos burocráticos, rellenar formularios, verificar datos y procesos larguísimos, precisamente la inteligencia artificial lo que hace es facilitar este tipo de tareas monótonas. Entonces, por supuesto que puede ayudar. Y luego también la atención 24/7 para los asistentes virtuales, chatbots, etcétera. Tenemos atención personalizada también. Entonces, puede ayudar mucho. Eficiencia de recursos, optimización. Por ejemplo, es que esto es, por ejemplo, en medio ambiente se puede también predecir catástrofes, se pueden optimizar servicios como el turismo, la salud, etcétera. Y una pregunta, sobre todo aprovechándome de tu conocimiento dentro de la administración pública. Debe haber un factor que debe ser muy importante, que es la resistencia al cambio, teniendo en cuenta que el cuerpo de la función pública, dentro de la imprescindible función pública que llevan a cabo todas aquellas personas que trabajan dentro de la administración, pero ¿cómo de fuerte es la resistencia que tienen todas las personas que integran la administración a que esas herramientas se implanten? ¿Y cómo vencerla? Pues con educación e información, como siempre. Y mucha paciencia. Sí. Pero bueno, al final son personas, es en el sector público y fuera del sector público. Hace falta formación, educación y tiempo y cariño. ¿Pero la inteligencia artificial está para quedarse en la administración pública o le costará mucho implantarse? Yo creo que costará, sí, pero bueno, es inevitable. Bueno, llegados a este punto, hay una parte, antes de hablar de los temas interesantísimos que será el bloque final del debate, hay algo que a todos nos gusta, que es el arte, las manifestaciones culturales. De hecho, Luis hablaba antes de unos cuadros que estuvo viendo, incluso creados por inteligencia artificial. Si vamos a hablar ahora de arte, de la cultura, de la creación, y saber si realmente la inteligencia artificial puede ser creativa, puede crear. Y un gran debate importante es saber si la facultad de creación, la facultad de ser creadores es inherente y exclusiva del ser humano o puede ser exportada a una inteligencia artificial. Creo que nos podría poner un ejemplo Luis, que quería comentar, que si podemos proyectar precisamente en la pantalla que tenemos aquí. Hemos empezado con música. Hemos hablado antes de si era una pieza de Beethoven, si era de Mozart. Sí, era de Mozart, pero de un Mozart robotizado. Entonces, si no me equivoco, lo que nos va a contar Luis ahora, vamos a proyectarlo, y si os parece bien, lo vemos y después hablamos de ello.
vais a ver una orquesta y va a interpretar una obra musical. Con esta música de fondo es donde te pregunto, Luis, ¿esta obra que estamos escuchando es de un autor humano, que vemos una orquesta de 100 personas, o no? Pues depende. Se supone que no. Como la venden, no. Esto se llama Atsum y esto es la segunda composición que ha sido interpretada por personas de Ayamus. Ayamus es un programa, un ordenador que está en la Universidad de Córdoba, aquí en España, que en su momento, hace unos cuantos años, se hizo muy famoso porque el primer disco lo grabó con la Sinfónica. ¿Era la Sinfónica de Londres? La Sinfónica de Londres, creo recordar. Sí, la London Symphony Orchestra. Y lo que hace es componer y anotar música, como pueden ver, estamos en registro contemporáneo, con cierto éxito. Creo que sobre todo genera muchos anticuerpos, genera muchos apriorismos, ¿no? Hay mucha gente que está en contra y va a buscar argumentos para chafarla, hay mucha gente que es muy fan y que busca muchos argumentos para verle las gracias. Yo soy incapaz, yo no tengo ese conocimiento musical, igual Jaime tú nos puedes echar un cable aquí para juzgar la calidad de la música que no de la interpretación. Pero llevan ya unos cuantos años en ello y con esto acabo. Con un mensaje que se ha dicho varias veces. La idea de Vico, de Francisco Vico, quien se inventa esta máquina y quien la ha estado desarrollando muchos años, no es acabar con los compositores de contemporánea, sino es darles herramientas para estimular su creatividad en algún sentido y a veces darles pistas, ¿no? Generar inputs de cosas más o menos nuevas, más o menos basadas en otras que existían previamente y a partir de ahí dar rienda suelta a su parte creativa. Es súper controvertido. Sí me haría gracia saber, más allá de esta música que hemos escuchado unos segundos, si les parece en principio bien una herramienta como esa. Si lo podemos hacer esta pregunta con la música de fondo. Con la música de fondo, para que quede más tremendo. Espero que no estemos violando copyrights con el streaming. ¿Tienen una opinión? ¿Alguien tiene una opinión sobre esto? ¿Nadie? ¿A usted le parece bien? Como melómano, ¿su nombre era, perdone? Pablo. Como melómano, ¿qué le parece esta obra? Muy bien. ¿Sí? Bueno, no la he oído suficientemente para emocionarme, pero no me parece mal la pieza. No chirría. Todo depende de la cultura musical que uno tenga, porque los gritos del Nepal nos chirrían a nosotros y esta música les chirriará a ellos. Me parece música occidental. ¿Alguna pregunta quería formular, Luis? No, tenía una, pero no la quiero hacer porque puede ser muy controvertida. Esas son las buenas. Yo no estoy conforme con el término de inteligencia artificial en absoluto. Ni yo. No me gusta para es nada. Precisamente el argumento que iba a usar yo también. Para nada. Porque no tiene nada que ver con la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene una definición, luego vino Howard Gardner y nos dijo que había 8 y no una, y nos dijo cuál era,
la capacidad de resolución de situaciones de la manera correcta o más coherente, ¿no? Esa es la definición de inteligencia humana. La inteligencia artificial no tiene nada que ver con eso. Procesar millones o trillones de datos, eso no es una inteligencia. No es inteligencia. Desde mi punto de vista, no es inteligencia. Hay quien es muy purista y prefiere hablar de cuando es aprendizaje automático, cuando se usan ciertos tipos de redes neuronales, se puede, pero yo creo que contra el marketing y el diccionario popular tenemos poco que hacer, en el sentido de que eso es inteligencia artificial. Yo me dedico a la gestión del conocimiento y a la gestión de innovación desde hace muchos años, y también está el debate de lo que es dato, información y conocimiento. Sí. Y una cosa es la información y otra es el conocimiento. No es una escala piramidal como algunos autores pintan. Pablo, yo quiero preguntarle, dado que el concepto de... La pregunta es si estáis de acuerdo con el término, porque yo no estoy de acuerdo con llamarle a eso inteligencia artificial. ¿Le gustaría más que le llamáramos cuñado artificial? O suegro. ¿Alguien quiere contestar a Pablo? Estoy de acuerdo. Yo creo que está muy lejos de ser capaz de emular la inteligencia humana. Y no sé si alguna vez se podrá. Yo creo que no. Precisamente por esto, y aprovechando el melón que has abierto, Pablo, y bien abierto, ya ahora quiero hacer una pregunta y seguro que va a haber polémica. ¿Puede ser la inteligencia o el suegro artificial creadora o no? ¿Puede ser creativa la inteligencia artificial o no? ¿La creatividad también puede exportarse a la inteligencia artificial o es patrimonio único del ser humano? ¿Quién empieza con el melón? Para mí, la creatividad es un proceso humano. La chispa, la musa, la intuición, todo eso es algo humano. Sin embargo, pienso que el equipo humano-máquina puede crear cosas, puede crear arte, como por ejemplo este ejemplo que me parece muy agradable de escuchar. Pero tendría que haber un tándem entre esa inteligencia artificial y esa inteligencia humana. La inteligencia artificial por sí sola, según lo que cuentas, no podría ser creativa. Para mí no. ¿Quién opina lo contrario? Yo es que opino no lo contrario, sino si hubiera un contrario muy lejano, todo eso. No estoy de acuerdo. De hecho, uniéndome a lo que decía Pablo, ¿verdad? Tampoco estoy de acuerdo con el término inteligencia artificial, ni tampoco diseño programas de inteligencia artificial, pero si algo comprendo es que no es inteligente, es creatividad artificial. O sea, parece que lo que tienen en común muchísimos sistemas de inteligencia artificial es, independientemente del mecanismo artificial que se utilice, yo le doy un proceso y me genera algo, me crea algo, ya sea una opinión, ya sea un cuadro o ya sea lo que sea, pero algo nuevo que no existía. Eso es crear, no es inteligente, no sabe lo que crea. No sé si el debate que estamos planteando, igual me equivoco, pero Almudena daba unas pinceladas sobre la intuición, se hablaba antes de si esto le emociona o no le emociona. Más que de la creatividad, a mí me parece, y no soy profesional de esto, que es más un rasgo artístico. Es decir, una persona que crea, no solamente crea una pintura, una escultura o una melodía, también puedes crear un chiste, ¿vale? Te lo inventas. O puedes crear una hipótesis científica, ¿vale? Donde no vas a emocionar a nadie, ni le aportas tu emoción. Es un proceso creativo igual. Sin embargo, algo que nos define precisamente como humanos es la capacidad de abstracción de tus emociones, de tus vivencias o de tu entorno y querer comunicarlo con herramientas que son bellas y que el único objetivo que tienen es comunicación y belleza, como es el arte. Pero me parece que el arte es una pincelada de todo lo creativo que puede ser el ser humano. Y ahí sí que, quizá, opino como Almudena, me cuesta creer que una inteligencia artificial a la fecha de hoy pueda llegar a ser un artista. Almudena, por alusiones. ¿Quieres tirarla del pelo? ¿Quieres tirarle el vaso de agua? No, estoy de acuerdo. Al final es un tema de conceptos. Estamos de acuerdo. Porque para mí creatividad yo lo concibo como algo artístico. Pero si es el hecho de crear algo nuevo, pues sí, la inteligencia artificial lo puede hacer. Puede crear algo, nuevo. Al final utiliza datos existentes.
se basa en datos existentes, pero sí se pueden crear hipótesis nuevas o textos, etcétera. Pero para mí la creatividad es algo más allá, es algo humano. Y yo creo que no, la inteligencia artificial no es capaz. ¿Tu posición, Luis? Tengo dos. Una, escoge la que prefieras. Con el diccionario de la RAE delante, sí, claro que es creativa, porque crea cosas y además crea muchas más cosas que una persona, en el sentido de la velocidad, etc. O sea, puede ser creativa, bajo esa definición sí. Y bajo otra, que como cada uno tiene sus preferencias, para mí la creatividad es una cosa que se sanciona socialmente. En una isla desierta es difícil ser creativo, porque necesitas transmitirlo, comunicarlo. Entonces, veremos cuando se empiecen a adoptar este tipo de composiciones musicales o creaciones artísticas, como la que te contaba que veía ayer, si esto hay un porcentaje de la sociedad significativo que lo ve como una obra artística, pues chico, va a ser creativo y va a ser arte. Porque a fin de cuentas son como las palabras en el diccionario, ¿no? Es el uso el que les da su esencia. Yo creo que, creo que sí, estoy convencido de que va a pasar así, pero no tengo ni idea, lo veremos dentro de 20 años. Dicho esto, y otra vez vuelvo a ti, Pablo, como persona sensible ante la creatividad musical, ¿crees que entonces la inteligencia artificial, oídos a nuestros expertos, puede ser creativa? Vamos a ver, es que el tema del término de creatividad, que se utiliza muy banalmente a veces, es muy difícil definirlo. Entonces, cuando se lee un tema sobre la inteligencia artificial, te dice, no os preocupéis que la creatividad es solamente del ser humano. Pero depende, porque esta pieza musical que hemos escuchado o las pinturas que tú has visto son creaciones nuevas. Hay que darle unas reglas, seguramente, para que se componga. Y hay que decirle, pues mira, Mozart es que escribía de esta manera y Beethoven de esta otra, ¿vale? Pero es que cuando hacemos creatividad, yo que trabajo en el ámbito de la innovación y hablamos de creatividad, hablar del pensamiento lateral, hablamos de la técnica de seis sombreros, del brainstorming. Por tanto, también tenemos reglas para fomentar y desarrollar la creatividad del ser humano. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? Hoy podemos decir que no, y mañana alguien nos dirá que sí, y todo digo, pues es verdad. O sea que sí ni no, sino todo lo contrario. Es ambiguo, claro, es ambiguo. Es muy ambiguo. Pues muchas gracias, Pablo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, alguna matiz? ¿Tu nombre? Juan. Encantado, Juan. Yo quería lanzar un poco, porque quizás nos estamos quedando un poco en el momento, ¿no? Las ciencias están avanzando no solamente la inteligencia artificial, la neurociencia, etcétera. Cuando todo eso se va uniendo, ya que me has mencionado el libro famoso de los robots, ¿qué cerca o qué lejos podemos estar de esos robots que pueden sentir, que pueden pensar, que pueden crear? Esa es la pregunta. Pues la patata está en vuestro tejado, caballeros, damas y caballeros. ¿Qué opináis sobre la pregunta de Juan? La semana pasada había una bronca en Nature, no sé, los que leáis este tipo de revistas sabréis, ¿no? La crítica ahora en bloque contra la teoría de integración de la información como bueno, no sabemos qué es la conciencia, no tenemos una descripción operativa muy buena de ella, ni de la inteligencia, ni de la creatividad. Podríamos ponerlos en plan Gedanken Experiment y decir, yo no sé si ustedes existen ni si esto es una alucinación mía en mi casa. Tendríamos que volver a una cosa tan básica y esencial como tú empezabas con Turing, con una especie de test de Turing con esteroides, ¿no? Que es en el momento en que dé el pego, no podremos decidir si es verdad o no que siente, como tampoco lo podemos hacer con nuestros congéneres. Creo que desde un punto de vista estrictamente filosófico, ¿no? Es muy interesante, pero seguramente no es la pregunta correcta, porque no es posible responderla. Simplemente vivimos, ¿no? en el consenso de que todos más o menos sentimos igual y todos más o menos somos conscientes igual. No tenemos cero prueba de ello. Lo mismo pasará en algún momento con algún cacharro y tendrás que asumir que lo tienes que tratar igual, digo yo. Esa es mi postura, al menos. ¿Alguien más del público quiere hacer alguna pregunta, matiz? ¿Alguien tiene dudas de que la inteligencia artificial sea creativa?
Voy a hacer una cosa, y gracias, Juan, por haber mencionado de nuevo a Philip K. Dick. Para el que no lo conozca, y además me has dado una oportunidad fantástica de abrir este melón. De verdad, recomiendo la lectura de este señor, de Philip K. Dick. Todos aquellos que habéis visto cine de ciencia ficción, ya sea películas como Desafío Total, Minority Report, etcétera, están basadas en novelas de este señor, que era una persona que estaba completamente zumbada. O sea, su grado de trastorno mental era portentoso. Pero claro, la locura y la genialidad van de la mano. Y muchas veces esa genialidad de este señor, por muchos trastornos mentales que tuviera, era porque era un visionario. Antes comentabais cómo podremos saber que una inteligencia es artificial o cuál es humana. ¿Qué facultades serán intrínsecamente humanas o cuáles serán intrínsecamente artificiales? O si habrá ya un momento en el que, como incluso plantea esta novela o la película, el que ya no podamos diferenciarlas. Algo que no se refleja en la película, todos aquellos que habéis visto la película, la clásica de Ridley Scott, quería leeros un fragmento porque dentro de la capacidad visionaria de este señor, de Philip K. Dick, trata en los años 60 un concepto que ahora mismo está muy en boga, pero que en aquella época no, que era el de la empatía. Él consideraba, y dentro de esta novela de ficción, que la única manera de colocarnos en un puesto superior o, digamos, en un puesto diferente como inteligencia humana era nuestra capacidad de empatía. Eso es lo que explicaba él. Luis está diciendo que no. Pero yo quiero leeros un pequeño pasaje de esta novela que a mí me fascina, que insisto, que insiste, y que decía lo siguiente, sobre el tema de la empatía. Si recordáis la película, que el personaje que hace Harrison Ford, que se llama Rick Deckard, que es un cazarrecompensas. Durante toda la película juega de manera ambigua para saber si incluso él mismo es un replicante, que es un robot, ¿vale? Entonces, en la novela, que es algo que no se adentra para nada dentro de la película porque se recrea más en la parte estética y la fascinación que ejercen los robots en nuestro imaginario, habla de la empatía de esta manera. Un androide se sentía tan impotente cuando se enfrentaba a un test que mesuraba la empatía. Si os acordáis de la película, se ponían unos sensores, se medía la dilatación de la pupila y la reacción que tenían unas preguntas que no entendíamos muy bien qué sentido tenían en esa película, pero aquí en la novela lo explican muy bien. Sigue Philip K. Dick diciendo, la empatía era algo particular a la raza humana, mientras que es posible encontrar cierto grado de inteligencia en todas las especies, incluidos los arácnidos. Se debía seguramente a una razón. La facultad empática probablemente exige un instinto de grupo definido y para un organismo solitario, como puede ser una araña, no tendría la menor utilidad. Es más, incluso perjudicaría su capacidad de supervivencia. La volvería consciente del anhelo de vivir de su presa. Por esa razón, todos los depredadores, incluso los mamíferos más desarrollados, como los gatos, se morirían de hambre. A lo que añade, por tanto, un robot humanoide sería siempre un depredador solitario. Ese es el criterio que utilizaba el protagonista para intentar cazar a replicantes, a androides que fueran una inteligencia artificial tan elaborada que no supieras diferenciarla de la humana. Y decía lo siguiente, un animal gregario como el hombre vería aumentada su factor de supervivencia, mientras que para un búho o una cobra, que son solitarios, supondría su extinción. Después, ese famoso test se basaba en preguntas bastante complejas del tipo de, por ejemplo, para saber si una persona era un replicante o una inteligencia artificial, decía, esta pregunta consta de dos partes. Es un momento que está intentando interrogar a la protagonista, que hace Son Young en la película de Blade Runner, que es un momento de verdad, visualmente fantástico, pero que no cuenta bien, insisto, no cuenta bien toda la esencia de la novela. Una de las preguntas del test, que se llamaba en la ficción de Void Kampf, eran preguntas para medir la empatía que tenía una persona respecto a otros seres u otras situaciones. La pregunta consta de dos partes, la que le hace la replicante. Está viendo una película antigua en la televisión, una película de las de antes de la guerra. Muestra un banquete donde los invitados disfrutan de una bandeja de ostras crudas. A lo que responde la supuesta replicante o supuesta madre, ¡ay, qué asco! Pero veía que los sensores no aplicaban, no había empatía alguna. El entrante continuó en un guiso de perro relleno de arroz. Ahí es donde ya no quiero hacer spoiler, pero habla de cómo los sensores no veían ningún tipo de empatía hacia un animal muerto que encima habría sido guisado y un animal doméstico. Dicho esto, y veo que has cabeceado, Luis,
¿La empatía es una facultad? Si ya hemos hablado de la creatividad, ¿la empatía es una cosa que pueda desarrollar la inteligencia artificial? ¿La capacidad de ponernos o de ponerse un ser en el puesto de otro ser? O sea, lo que ya hablaba Philip K. Dick en los años 60, ¿es aplicable ahora o sencillamente es un relato de ciencia ficción? Hombre, que es ciencia ficción está claro. La empatía, yo creo, es una palabra muy equívoca. Empatía, exactamente, ¿a qué te refieres? Porque hay una definición de investigación en psicología que es sentir lo del otro, ¿no? Es poderte poner en los zapatos del otro. Esto es una cosa absolutamente, como tú bien dices, tribal, de seres que vivimos en manada o en grupo, y la podemos experimentar nosotros, y tú coges la línea de Homo hacia atrás y seguramente tengas que ir muy atrás para encontrar un bicho que no tuviera algo equivalente a empatía. Para nada es una cosa de las personas genuina, ni mucho menos. Dicho esto, ¿la inteligencia artificial puede desarrollar empatía? O sea, ¿puede haber un algoritmo por el cual pueda dar la sensación de que esa inteligencia artificial es capaz de ponerse en el pellejo de un ser humano? Seguro. Sí, claro. Puede emularlo. ¿Por qué no va a poder emularlo? O sea, es que, claro. Sí, lo siento, es que es absurda la respuesta, lo sé, pero claro que puede, por supuesto que puede. De hecho, uno de los problemas típico, que en algún momento se diluirá, ¿no? Pero cuando tú haces cosas que son demasiado bien hechas, demasiado humanas, en general genera rechazo en las personas, ¿no? El llamado, ¿cómo se castellano? Uncanny Valley, el valle de la extrañeza o algo así, no sé traducirlo, perdonadme. Pero si tú haces un autómata que es muy humano, es tan humano que da mal rollo, genera mal rollo. Entonces, tú quieres que los robots parezcan robots, cuando las cosas son demasiado parecidas a ti, mal. O sea, esto es más literatura, yo creo que nos da mal rollo, igual que nos da mal rollo la criatura de Frankenstein, igual que nos da mal rollo el Golem, ¿no? Original, donde empieza toda esta literatura más gótica, si quieres. No hay ninguna limitación en principio para hacer esto. De hecho, desarrollamos cantidades de empatía tremendas con Tamagotchis, que no tiene inteligencia artificial, que es un cacharro así con una pila. Pero eso es empatía humana aplicada a un animal. Yo me refiero aplicada a una máquina. ¿Puede suceder lo contrario? Esa es la pregunta. Es lógico que nosotros como seres humanos tenemos empatía. Pero es que nunca lo sabrás. Lo percibirás como tal. Claro, y se lo preguntas, ahí te va a responder Almudena que sí. y Marian, por favor, a ver. Yo no tengo opinión, no lo sé. ¿Marian? No lo sé, realmente es algo que no me voy a manifestar. A ver, estoy de acuerdo, idea. se puede emular la empatía, pero es una simulación. Bueno, una máquina podría perfectamente, incluso mejor que yo, analizar ahora mismo tu gesto y tus movimientos y deducir qué estás sintiendo, etcétera. Pero es todo muy artificial, es una simulación, las personas somos química, sensaciones y eso yo creo que con la inteligencia artificial no se puede conseguir. ¿Alguien quiere preguntar, añadir algo? Bueno, abrimos la parte creciente que comentaba Concha, la ética de todo esto. ¿Cómo se aplica la ética? ¿Cómo tendremos que regular la inteligencia artificial para que no sea una amenaza como ven muchas personas? Si me permitís un inciso, yo quería leer textualmente lo que hace poco publicó Bill Gates en una entrevista después que hubo un grupo de trabajo en Washington que decía lo siguiente. Si continúa el mejoramiento y perfeccionamiento de la inteligencia artificial, va a haber una situación en la que se puede tornar fuera de control, dice Bill Gates. La inteligencia artificial va a modificar trabajos de una manera dramática. El potencial de la inteligencia artificial no tiene límites, pero solo si nos damos cuenta del potencial que tiene a través de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, y trabajamos juntos para maximizar esta tecnología y sus beneficios y minimizar sus riesgos. Dejando claro que aquí hay que regular de alguna manera la inteligencia artificial para que no se convierta en algo, como dice él, fuera de control. ¿Cómo creéis que se debería regular la inteligencia artificial? Bueno, pues supongo que igual que estamos haciendo este debate en diferentes ámbitos, visto desde el punto de vista de la industria, del trabajo, de educación, medicina, cada uno de estos gremios tiene una serie de herramientas que tiene que implementar éticamente para introducir la inteligencia artificial. En el caso
médico que, bueno, además lleva muchos años siendo muy, bueno, es fundamental el punto de vista bioético a la hora de desarrollar nuevas terapias, nuevos diagnósticos, nuevas investigaciones, nuevos tratamientos. Lo que se pretende aplicar, o ya se está aplicando desde el punto de vista de Comunidad Europea, es un poco lo mismo que se ha hecho hasta ahora, solo que con la palabra inteligencia artificial. O sea, es fundamental, primero, que esté fundamentada y basada para el bien humano, que no excluya, digamos, a nadie y que no repercuta a la humanidad o al global de la gente de la que se va a servir de ninguna manera mala o que pueda dañarla, y mucho menos pues, con poblaciones vulnerables, los niños, minorías, etc. Lo mismo que se está haciendo con otro tipo de avances médicos. Sí que ponen hincapié, y también lo has mencionado, Almudena, me parece, en el tema de la educación. Es algo que debe de ser no exclusivo de un pequeño grupo de profesionales, sino que todos los profesionales deben estar un poquito preparados para poder utilizarla y tomar decisiones con respecto y decisiones conscientes. Otro tipo de detalles que también mencionan con bastante intensidad es que a la hora de desarrollar nuevas herramientas de inteligencia artificial no solo se tenga en cuenta al desarrollador, sino que haya, por supuesto, un comité ético, que haya un médico especialista y si puede haber una asociación de pacientes, mejor, ¿vale? Que esté toda la cadena médica, digamos, o de sanitarios, o de sanidad, mejor dicho, implicada en este desarrollo y, sobre todo, eso, que no se pierda el foco, y esto es un poco más filosófico, en el bienestar humano, que es lo que siempre han hecho en medicina desde el tiempo de Hipócrates. O sea, un poquito seguir la misma línea. Y Almudena, como antes hemos hablado contigo de empleo, ¿cómo crees que tiene que ser el marco regulatorio de la inteligencia artificial precisamente para que no se vean en peligro muchos puestos de trabajo, que se ajuste a la normativa laboral? De hecho, hubo una iniciativa de directiva europea por las cuales los robots que hagan labores se les diera de alta en la seguridad social, es decir, que cotizaran como trabajadores. ¿Eso es una normativa que debería aplicarse, por ejemplo, en la inteligencia artificial que se aplica al entorno laboral? Yo la verdad es que la parte legal la desconozco totalmente. Entonces, en la ética también me refiero. ¿Cuál crees que deberían ser los límites o cuál crees ser, al menos unos parámetros por los cuales deba moverse? Al final, si seguimos en ese camino, pues también habría que darles derechos a las máquinas. No sé. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Yo creo que no. Para mí en el tema de empleo es importante, reitero, el tema de la formación y la educación, que sea accesible a todo el mundo y que se tomen medidas para que todo el mundo pueda tener acceso a esta formación y este conocimiento. Y también te pregunto a ti, Luis, como has hablado del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, estamos rodeados, y lo has hablado antes, de bulos, de fake news, de fotos que no sabemos si son reales. ¿Cuál crees que tiene que ser la ética que apliquemos, ese marco regulatorio? Y dicho esto, también quiero saber cómo será recibido por las entidades, empresas que desarrollan inteligencia artificial el hecho de que les impongan normas, ya sean estatales, comunitarias, internacionales, que pongan límites a la hora de crear sus programas de inteligencia artificial. Primero, Luis, que te había comentado sobre el tema en la sociedad, ese impacto. Vale. Tenía por aquí una cosa que igual es pertinente. En 2018, investigadores de la Carlos III, con Fundación Cotec, hicieron un laboratorio en el que testeaban situaciones hipotéticas. Generalmente el trabajo que hacen es excelente y los resultados son muy, muy interesantes. En este caso lo que hacían era poner a prueba situaciones hipotéticas sobre automatización o sustitución por algoritmos de trabajadores, tanto a trabajadores potenciales como a empresarios potenciales, etc. Y solo les quiero compartir un resultado que me llamó muchísimo la atención, que era la mayoría de directivos querían mantener a sus trabajadores humanos en un 30% de los casos, aunque pudieran tener una productividad del 20% más al sustituirlos. Es decir, estaban dispuestos a perder toda esa ganancia para mantener a esas personas trabajando. Un dato. Otro dato, que hasta tiene un lado simpático. No encontraban los experimentadores
una respuesta de aumentar la productividad por parte de las personas que no eran sustituidas, que eran informadas de que no eran sustituidas, sino que yo sigo con mi curro y sigo con mi curro igual. Digo esto porque en el mercado laboral no solo está la parte de generar dinero, la productividad y los resultados económicos, sino está también el sentido vital, el hacer algo de provecho, el contribuir a la sociedad, el crear, yo no creo que vaya a haber un riesgo de sustitución, algoritmización tan grande ni tan rápido. Esa es mi sensación. 1. 2. La regulación, pues se la van a tener que comer, y probablemente la europea. 3. ¿Significará eso que no podrán crear o tal? Sí, significará que se crearán y se implementarán en otros países donde no tendrán regulaciones tan estrictas como tenemos notablemente siempre en Europa y muy en segundo término Estados Unidos. Eso ya pasa en un tema que controla mucho más Marian, que es en edición genética. En edición genética puedes hacer cosas en el país que las puedes hacer y probablemente puedas fabricar un producto y luego venderlo. Por lo tanto, lo patentan antes. Por lo tanto, lo patentan antes, claro. Es un Entonces, gran vas a acabar melón. perdiendo pasta en el momento que se te toque el bottom line, ya cambiarás la regulación de tu país porque si no te hundes. En biotech está pasando y aquí seguro. Llegados a este momento y con todas estas ideas expuestas, creo no equivocarme que al menos la tesis común por vuestra parte, aunque hayáis tenido divergencias, es que la inteligencia artificial es una aliada. Ya respondiendo a la pregunta que daba título a este debate y a este coloquio. ¿Aliada? Sí. ¿Aliada? ¿Aliada? Sí. Levanten la mano. ¿Aliada o enemiga? Aliada. Bueno, habéis predicado. Bueno, a ver, habéis convencido mucho, ¿eh? A ver. ¿Aliados de la inteligencia artificial? ¿Enemiga? El jefe de todo esto. Concha, ¿quieres que precisamente fue tu pregunta la que inició este último bloque? ¿Quieres hacer alguna pregunta más, algún matiz más? Bueno, pues llegados a este momento, vamos a dar la despedida a todos. Muchas gracias a nuestros expertos por haber arrojado luz. Gracias. ¡Ay, qué chulo! Gracias. Y muchas gracias por participar en este debate. Seguiremos haciendo, si os interesa mucho el tema de ciencia y tecnología, tenemos aquí las 3 mentes más válidas para hacer de todo esto. Así que muchas gracias, buenas noches y esperamos volver a vernos pronto.